para mí ha sido muy positivo. O sea, yo tenía muchas preguntas y decía, ¿acertaré? ¿No acertaré en este cambio de segundo ordinario a una diversificación? ¿Haré lo correcto? Yo en mi caso sí, ha sido correcto. O sea, la decisión que tomé, fue la correcta. Y si volviese atrás, volvería. Porque todos estos años de recorrido han sido muy duros, en mi caso. O sea, mucho trabajo. O sea, para llegar aquí ha habido un esfuerzo enorme, enorme. Y yo este año digo, parece como que me he desinflado. O sea, yo ya no tengo que estar con él sentada. Venga, tú con tu ordenador, yo con el mío, tú en euskera y yo en castellano. Para decir, a ver, ¿has entendido? ¿No has entendido? Venga, que te lo explico. Venga, y ahora trabajamos esto y ahora lo otro. O sea, eran muchas horas las que dedicábamos, los dos. Y yo, por suerte, pues bueno, tenía posibilidades de estar con él por la tarde. Decir, venga, una hora y otra hora y otra hora. Entonces, él ya va solo. O sea, sí que igual a un momento necesitaba algo puntual, pues venga, una explicación, tal, pero él ya ha empezado a despegar. Entonces yo pienso que este curso ha sido muy positivo, por lo menos en mi caso. Y ya me digo, repetiría, o sea, Iber, sí, apuesta por Iber, de verdad, chicos. Comparto totalmente lo que ha dicho ella y sobre todo, pues bueno, de la manera que te ha movido por dentro, ¿no? Al final, porque sí que es verdad que, pues sobre todo, emociona. Y eso es súper importante como madres, ¿no? Porque yo baso mi experiencia en el resultado que estamos teniendo, que está siendo el ver que tu hijo, tu hija, es capaz de, y que ellos se den cuenta de que, soy capaz, ¿no? Al final es el resultado que buscamos todos y que queremos todos como padres, como madres. Mi experiencia, pues muy similar a la de ella, ¿no? Cuando llega, por defecto, creo que comparamos o nos comparamos, aunque muchas veces no lo digamos, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tú llegas a casa y tu hijo te cuenta cosas y ves actitudes que tiene, o comentarios que te hace, que dices, ostras, algo pasa, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes un momento de negación en el que dices, bueno, será un mal día. Pero ese mal día se va alargando a otro, a otro, a otro y a otro. ¿Qué pasa con todo eso? Que genera una tensión entre la relación, el hijo y la madre, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final no acabas siendo su madre y dándole una educación, una tranquilidad, te acabas convirtiendo de alguna manera un poco en su enemigo porque, sin querer, ¿no? Porque es joven, tienes que hacer el hecho de estar tantas horas haciendo los deberes, ¿no? Y ver que en realidad algo está fallando, ¿no? Y cuando en nuestro caso nos plantean que hay otras vías, a mí como madre se me empiezan a entender un montón de preguntas, de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? El desconocimiento de saber cómo va a suceder todo, cómo se lo planteas, cómo lo gestionas, cómo lo digieres como madre y con relación con tu hijo, ¿no? Porque claro, ¿qué supone todo eso? Un cambio. El cambio, pues, independientemente de que seas adulto o niño, siempre genera una inseguridad, ¿no? ¿Qué va a pasar? Asusta, eso es, ¿no? Y yo muchas veces pensaba, ¿no? Bueno, me he cambiado 1000 veces de casa, siempre he traído algo nuevo. Vecinos nuevos, gente con la que te llevas bien, mejor, peor. Y yo, de alguna manera, cuando se lo planteo a ella, le digo, mira, hay esto. Decides planteárselo porque sí que es verdad que tú sabes que algo pasa y ella lo sabe, pero no sabe gestionar toda esa emoción. Cosa que aquí, como bien habéis dicho, ¿no? Al final, el tema de la frustración, la puedes liberar, el tema de venir a clase y decir, pues estoy súper bien. Pues, eso te mueve por dentro, te emociona y dices, qué guay. Al final es la tranquilidad que te da. Y claro, te emocionas un montón porque ya no te conviertes en su enemigo. Ya lo siento. No sé.